Buenas noches. Buenas noches. Hoy tengo aquí un amigo mío bueno, Marcos Lobato. Buenas noches, Chemi. Venimos aquí hoy a dar parpayuela. ¿Qué tal tu padre vino de Yolanda? Pues, Bien, sabes que bien, gracias a el Dios, Lobato muy es bien. muy amigo mío, tengo yo mucho cariño por muchas cosas. Sabes Ya que lo sé fue yo. un directivo sensacional, de los que ponía, no de los que presumen de trabajar, pero con los perros de los demás. Bueno, ¿qué te pareció todo este tinglado final del Un buen campeonato? fin de semana, ¿no? Madrid, la Copa Europa, al fin llegó, la 10ª. Sí, bueno. Pero bueno, ¿Llegó bien o...? no sé, llegó Porque, bien. claro, si estuviese Llegó don bien. Carlos Novoa aquí, pues diría que, ¡guau!, fabuloso, sensacional. Hombre, a ver, yo creo que el Atlético de Madrid, el Cholo planteó el partido que todo el mundo esperaba. Hombre, lo de Diego Costa, quedó claro que Diego Costa para el Cholo es un jugador muy importante. Porque, bueno, a pesar de que sabía que no estaba para jugar, jugó. ¿Tú lo hubieras puesto? Bueno, yo no estoy de acuerdo, en nada, ¿no? Nunca un jugador cuando está lesionado o tiene cualquier cosa no puede jugar bajo ningún concepto. Primero porque después se va a perjudicarse el jugador, va a perjudicar al equipo, porque se va a perder un cambio que tiene que perder. Y eso tenía que saber de que cuando hay una lesión, pero aquí en el fútbol español no pasa nada, no pasa nada. El fútbol español está hecho de unos vividores, de belillos, unos entrenadores que tragan lo que ellos echen y mucho más. No hablo del Simeone porque creo que es un tío maravilloso, creo que trabajó y a base de esa lucha que él imprime, pues lo hace en los entrenamientos y lleva ese equipo, tiene jugadores para hacer eso y lo hacen perfecto. Lo que no estoy de acuerdo yo es cómo se desenvolvió el del Madrid, creo que hizo fatal. Lo que pasa es que, bueno, Se equivoca en varias cosas. sí. A ver, lo primero, si Benzema y Cristiano no están para jugar, ¿te gustó cómo jugaron? Bueno, jugaron poco. Yo creo que no jugaron nada, ¿no? Creo que muy mal. Pero yo creo que todavía peor que eso hizo poniendo así Del centro del querida, campo, exactamente. así como entraba. Lo que pasa es que después... Ahí Arramendi lo sentenció. Es Bueno. que Sí, bueno, yo no sé si te lo dije a ti alguna vez, pero tú sabes que yo contra los entrenadores de estos que van allá arriba, ¿usted de qué presume? Hoy no sé a quién oyó decir, este es el mejor del mundo, que lo decía él, que tenía una cosa, pero tú ¿qué dices? ¿Qué? Si los entrenadores son mínimas partes dentro de lo que lleva un equipo de fútbol, ¿entiendes? Tú tienes un negocio impresionante, pero tú tienes que saber que aquellos chavales que trabajen contigo son los que más atienden al público, que está al público. Esos chavales son maravillosos. Tú para ser bueno con los clientes, ya sabes que tienes que ser con los empleados. Eso es lo que lleva el fútbol igual. Aquí no. no sé. Yo la verdad, a ver, no pude ver el partido entero, luego sí lo vi repetido y me gustó, hombre, el Madrid físicamente muy superior, el Atlético última hora ya, Bueno, y el gol de Ramos. Pero físicamente fue inferior al final, porque claro, privó un cambio. Madrid no es que trabaja menos, pero tiene unas cualidades y un equipo más rápido, pero juega fatal. En el cúpulo de lo que es el horario de partido, por si fuese a los puntos como en boxeo, hubiese ganado el Atlético de Madrid, pero con mucha diferencia. Primero porque jugó mejor, luchó más, claro, el agotamiento llegó primero, porque además la temporada está muy avanzada y fue un equipo que siempre fue a todos los partidos peleando, luchando, trabajando, y eso, cansancio, iba a llegar. Claro, a esos del Madrid les faltó. Y yo soy del Madrid, pero a ese hombre que presume como en el coche con todo, por un minuto, porque si no, no hizo nada. El cabezazo fue bueno. El cabezazo de Ramos. Sí, bueno, claro. Oye, yo me alegro, yo lo que más me alegro es por los jugadores españoles. Tú ya sabes que yo nada más que defiendo el fútbol mío. Bueno, yo el sábado fui a ver un cadete, fíjate,
no fui por las 4. ¿Dónde vas? Tomás, donde los demás. No, voy a ver un partido, fui a San Claudio a ver un partido de cadetes, punto. Y salí tan contento como después, comparando los partidos y comparando las cosas, la satisfacción mía fue tanto abajo como arriba, o quizá más abajo que arriba, porque fue un desastre. El Madrid jugó fatal, o no jugó muy mal. Primeros minutos muy mal. ¿Cómo primeros minutos? En los 90 minutos... Bueno, hombre, la segunda al final, parte están ahí... mejoró un poco porque estaban perdiendo, le echó un poco de Al final, raza, atacar. Eso. No, pero eso jugó como los demás. Los fallos del señor entrenador que saca como que fue el Dios y ya prometió el a 10 y le prometió, eso no está bien. Ganó el partido porque después hizo aquellos 2 cambios que no tenía otra cosa que los hubiese hecho cualquier entrenador que estuviese en eso. Cambio árbitro. Y pongo esos que puso allí y punto. Pero hizo mucho más Morata, hizo mucho más que hizo el Benzema. Y Marcelo, y yo lo que no entiendo, para mí, Marcelo ya un lateral izquierda, pero si no es el mejor del mundo, en laterales izquierdas hay muy buenos jugadores, mejor que derechos. Pero Sí, uno de ellos siempre, sí. Uno de ellos es Marcelo, porque además tiene calidad, sube en ataque, perfecto. Y después quitó aquel en medio campo porque Isco la juega, y quiere jugar, y quiere driblar, y quiere hacer una pared, quiere hacer cocinas. Viene sacando pecho, no lo entiendo. Yo, me parece que si Paisano, oye, el Marca, no creo que trae 7 hojas o 10 hojas Bueno, ya verán. y no tuvieron el detalle del Atlético de Madrid de ponerla. El Atlético de Madrid fue mejor en el partido, para mí. Los partidos es lo que tienen las finales, siempre hay uno que tiene que perder. Oye, claro, por descontado. Pero bueno, al Atlético de Madrid yo creo que le pasó factura mucho esa temporada. Es que pelear, a base de pelear y de físico y de raza, llega un momento que las fuerzas... Por eso, al final, cuando se creció un poco, pues ya no podía más, pero hasta el último minuto, que fue cuando aquel Ramos, pues no entiendo yo cómo, hay una colocación fatal del portero, pues el portero en el segundo palo, ese balón tiene que venir y coger la trayectoria y pelota para él, los defensas. Se durmieron, yo creo que porque creyeron que estaban chupados. Levantando el título. Claro. Pero no hizo mucho más mérito, no. Para meter yo 8 o 10 hojas de marca. Bueno, hombre. Oye, ¿Y Casillas qué? ¿Sacó la guitarra? y Casillas, pues nada, oye, no se discute. Yo no voy a discutir ahora que Casillas es un muy buen portero. Bueno, bien, vale. Es decir, yo no voy a decir, pero claro, los porteros no hay ni muy buenos ni muy malos. Porque claro, ninguno ni es bueno ni es malo. Tú, ¿cuándo juegues? Pues se jueguen todos, si juegan todos, cualquier portero de España está capacitado. Como el ridículo que hizo el Barcelona, ese entrenador ahí, que estuvo manteniendo a ese Pinto, sí Pinto, cuando estaba en el Celta ya no jugaba. O jugaba algo, porque tenía de portero a Esteban. Nada más, ahí al lado. Y ponía, bueno, marcha este. Pero paraba muy poco, paraba un poco. Era un portero corriente. Cualquier portero de segunda división es mejor que Pinto. Y hubiese solucionado muchas más cosas. Pinto fue un buen suplente. Porque bueno, pero ahí el fútbol no se papel, claro, pero nada. Pero hay que tener un portero siempre en condiciones, porque hay que decir que Casillas, no hay que tener uno apretando a Casillas, y no tiene por qué un jugador como hacía en estos, tú juegas la Copa y yo la Liga, ¿qué Liga y qué Copa? Tú juegas cuando estás bien, porque hay un momento que puedes estar y te perdiste el puesto, en beneficio de uno y de otro. Sí, eso es verdad. Pero bueno. O sea, que te gustó el partido en general. Hombre, el partido en general gusta, pero por la tensión. Por la tensión nomás, por el juego, nada. Si alguien jugó algo, intentó jugar un poco mejor, fue el que menos juega, que ya era Atlético de Madrid. Atlético de Madrid es un equipo de lucha, de pelea, que ya lo que debe hacer todo el mundo en la vida, trabajar. Y tú eres futbolista, pues trabajas y peleas y trabajas y está. Y te ganen los partidos. Pero claro, después
Hay unas diferencias de una gente que cobra 100 millones o que cobra 40. Oiga, pero usted, Quille, que usted nada más que sabe hacer esto igual que los demás, o para hacer igual que los demás no pago, joder, ¿o no? Está claro. ¿Sí? Yo, vamos, pienso así. ¿Y las primas? Ahora los jugadores, como ganan poco, van a llevar unas pocas primas por... Claro. Bueno, oye, otra de las trampas, porque esos son trampas tan grandes. Yo cuando estaba viendo el partido, tan mal me pareció el partido, como tan mal me parece a mí todos aquellos que se ponen allí. Yo no sé si paguen o no paguen, pero el presidente del gobierno, que es No, que técnica, no van a pagar, eso no paga nadie. Tienen derecho de pernada, pero si no oye, ¿Tú qué dices? Los del palco cuando sí, salía si no enfocado... si no son de madridistas ni nada, ¿eh? Son autoridades. ¿Y qué? ¿Autoridades? ¿Por qué están allí esa alcaldesa Bueno, o el alcalde? Pues no, yo puedo decirlo. Si el Oviedo juega un partido importante, el alcalde de Oviedo irá. ¿Por qué? ¿Por Bueno, qué? hombre, porque es la representación de la ciudad. ¿Ah, sí? Bueno, está yo así no lo montado. sabía, yo eso no lo sé. Porque había, sería mucha gente de la UEFA. Será porque un los perres, tomáis perres del ayuntamiento. Mira, decía ayer de un equipo de fútbol, era de Asturias, Pepe Ramírez. Y dice, es que ahora, y yo pensé, que como antes, salvo que como antes, echaba la culpa a que ahora los ayuntamientos, los grandes, daban a los equipos, pero al nivel de abajo ya no había un duro. Las empresas ya no dan porque no, el paisano ya no hay dinero, no, presume, vale. Y entonces el público, con todos que hay que decir es lo máximo, porque es una mentira tan grande, pero es mentira porque a los niños antes de nacer ya los quieren hacer del equipo y de todo. A mi nieto andaba en mi yerno diciendo que tiene 2 años y medio y decía que sabe cantar, que iba a ganar el Atleti de Madrid, iba a ganar, porque el otro quiere que pierda. El otro quiere que pierda el Madrid, mi yerno. Y entonces andaba el guajuco cantando Atleti. No, Atleti no. Y una trampa, y todo. Yo eso no lo acabo de entender. Lo digo de verdad. Un paisano que llegue de Pontevedra, pues vaya usted a ver el Pontevedra, joder. Y los que sí, pero bueno, es que hay gente de Oviedo que marchó a ver el Madrid. Tampoco lo entiendo. Bueno, hombre, a ver, es el equipo, el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid. ¿A quién son los representen? A nadie en la pelea, para que tú y yo prefiero más hablar y de eso, de ver los partidos, bueno, pues del Caudal o del Avilés o de esos equipos. Yo estoy a favor de esos. Yo porque trabajaba y no podía. Yo si pudiera haber ido a Lisboa hubiera ido, pero tampoco me hubiera vuelto loco por ir. Haber ido al Madrid. Yo voy antes a Cádiz a ver al Oviedo que a Lisboa a ver al Madrid. Bueno, bien. Oye, tú me parece correcto. Y yo no acabo de entender cómo la gente va a ver el Madrid o ver primero el Madrid y habla mucho más de Madrid que habla del Oviedo. Por ejemplo, uno de Oviedo, yo no entiendo. Es más fácil. No entiendo. Antes, cuando el Oviedo estaba en primera, ¿cuánta gente hablaba del Oviedo? Mucha más de la que habla ahora. El equipo estando en segunda B, pues la gente, los medios nacionales, el Marca, cambió mucho. Bueno, ya está todo globalizado, es lo que te venden, ¿o no? No sé si venden, bueno. Sí. Bueno, pueden vender, pero... Venden porque es el rollo. Hables de pero medios. venden los medios de comunicación. Vale. Los medios de comunicación. Claro. Yo compro Marca, que ya voy a dejar de comprar. ¿Cuántas páginas del Madrid? Todas. Claro. Y Si compro el periódico tiene 30 páginas, 28. La Nueva España, y que llegue de Asturias y trae la mitad habla más del Madrid y del otro que del Oviedo y del Sporting. Eso lo tengo bien claro. No habla nada, no apoya nada, o apoyen cuando ellos se interesa nada más o lo que les el interesa. problemilla de los equipos asturianos. Es decir, en Asturias, antes, por ejemplo, en España, pues había gente que era Pepete para descansar, pues sí, el otro, un montón de ellos. Y ponían de los partidos. Y eso nada más que ponen que va un poco arriba, pero poco. Sacaron este día un poco ahí de los partidos de estos de Langreo y de todo eso, pero
un parrafuco allí de Aná. Oye, ellos una mano, joder, pero no ellos lo pueden echar, porque el periodista de turno viene de Murcia o de Casa María Santísima, entonces no son ni asturianos, no ellos prestan. Y es lo que venden. No, yo compro el periódico porque lo compro para casa. No, a mí no me vende ese artículo nadie. Ya. No trae de los artículos de los partidos de Asturias. Oiga, No se habla. Hablan del Oviedo, pero está en segunda vez y se lo claro, Oviedo, pero... no me extraña que ayer había, ese Davilés me parece que era el que se quejaba, no sé si era el presidente o era, y con una razón como un santo. Sí, oye, van 2000 y pico personas, y una mamada, porque llega esa hora lealtad y va a pasar igual. Va a meterse en un tubo donde no van a salir, ni después más pufos van a tener. El caudal, dice el estilo sagrada, va a ser cabeza de ratón que cola de león. El caudal va a descansar, por lo menos, va a ganar partidillo, va a estar arriba y la gente... No pasen, el caudal viven 600, 300, nada más. No, va poca gente. Sí. Va muy poco, claro, por esos equipos lleven yo... Pero la gente, ¿qué cojones Dios importa el Madrid de Barcelona? Primero vaya usted a ver el caudal, O vaya usted a ver el Sporting. Los Sporting están, Dios, 18.000, 20.000. Bueno, a mí eso me parece bien, lo de Sporting. Y el Oviedo, si va un poco mejor o va un poco tal, pues está. Mete gente también. Pero claro, tú llegas al Oviedo, ¿qué pasa en el Oviedo? El Oviedo, pues yo estoy viendo todos los días, hablen estos, los expresidentes, empieza Eugenio, hay que no sé qué. Hoy me parece que La Fuente, pero joder, si ya estuvisteis ahí y sabes lo que hicisteis, nada. Estuvieron allí, ¿tú qué dices? Habla, pero tú eres joven. Oye, yo no digo... Yo estoy de acuerdo contigo, no te replico porque estoy de acuerdo contigo. No, pues entonces lleva la iniciativa tú, para no hablar yo, porque claro, llega ese ahí. Oye, a mí me parece todo muy bien. El otro día, ese Fidalgo, no, yo ya lo quería yo. ¿Pero usted qué quería traer? ¿Un jugador de primera división para ahí? No, mire, vaya usted por abajo, mire. De abajo, lo que yo defiendo, no está malo. La prueba es que tuvo la mala suerte Schiel, un buen amigo mío, es un entrenador muy bueno en la categoría, y si no va para arriba y es porque no tiene un padrín, porque tuviese un padrín y estaba, pero mucho más arriba que la mayoría de ellos, pero con diferencia. Pero hay una serie de chavales aquí que son merecedores de más cosas. Tú tienes al de Langreo, Pablo Lago, Es un chaval que está saliendo, que ya anduvo un montón de equipos, ya anduvo en juveniles, esa etapa la anduvo, y va para arriba, Pablo Lago, en el Langreo, y están ahí. Y llega ese Josu, que es el que digo yo que es el mejor. ¿Dónde conocí yo a Josu? Pues en el Astur. Y están ahí. Pero claro, ahora viene el listo de turno y dice, un mexicano, la de mi madre. Pero tú, ¿qué dices tú? ¿Pero con quién empataste? ¿Qué es? ¿Que los equipos de Bilbao ya traen el portero y de Bilbao? No, pues ya, eso ya porque ya algún amiguete. No hay más. Oye, tengo un primo de un hermano mío que es cuñado de María Santísima. Y claro que usted por lo menos. ¿Tú crees? Sí, claro, vamos, ¿cómo que no? Chaval... ¿El Oviedo tú crees que tiene algún portero que pueda ser suplente de Esteban? Para que no tenga que tirar de fuera. No, suplente no. Eso de suplente hay que hacerlo en el Prado, cuidado. Los guajes hay que ver las oportunidades. Tú al que traigas, no lo traigas para suplente porque eso es en peligro. Si lo tiras de suplente, y es porque el entrenador es malo, no malísimo. ¿Vale? Primero que se pongan ahí. Pero claro, cuando hay uno de porteros, ¿tú sabes por qué los porteros ahora bajen? Porque tú no, que se esgalurcien. Antes, cualquier portero de los de antes, en la jugada del que metió el gol del Atlético de Madrid, ayer, que metió ayer en Madrid, Ramos, cualquier portero de antes, esa pelota, ese gol no lo mete nunca, nunca. Sabiendo además que es el único que puede ir un poco a cabeza, él y Cristiano. No lo mete nunca, porque antes no había un entrenador de porteros. ¿Sabes quién entrenaba a los porteros? Una ráfaga de delanteros tirando a gol por arriba y por abajo.
unos extremos centrándoles, unos defensas defendiendo y unos delanteros allí daban hostias por arriba y por abajo. Eso es un portero. Sí, bueno, la mayoría de los porteros que hay en España fallen todos ¿por qué no salen en salte? Porque son unos cagados, tienen miedo. Hostia, que bien al querer meterme un burlón y mándame para adentro, para la portería solo. Pues eso no más. ¿Por qué crees que eso? Porque hay uno que está ahí, inventaron ese rollo, voy a entrenar a Estillo. Y es como si estás todos los días conmigo, anda, que me vete por ahí, joder, no me jodas, Pues igual, échenme rápido. Hablando de porteros, ayer el portero del Lealtad paró allí los penaltis. ¿Fuiste a Villaviciosa? No, oye, es que fui a ver, ayer sí. no. No, ayer domingo. Y esta semana andaba yo lo escuché en la radio, un poco maluco, sí. Pero paró... Pero Javi Porrón para muy bien. Javi es buen portero, sí. Javi para muy bien, lo que pasa es que ese guaje, mira, ese guaje yo lo conocí yo de chavalín, y anduvo dando vueltas por ahí, pero claro, como no hay enchufe, no hay nada, no hay nadie que se fije y que diga, pues voy a ponerlo. Ese tuvo que haber salido portero, te lo digo ya, porque paraba muy bien. Después, y un portero además completo, con las piernas, hostia, juega el balón, juega los coches maravillosos. Javi Porrón, y como Javi, muchos más. Está Guillermo en el Langreo, estuvo en el Marino, jugando en segunda división tiempo. Y aquí, pues eso, va a venir uno de fuera, no, de Oviedo no, a ver, no, que hable, que a ver si cuenta una historia que viene de los pueblos de fuera. Y aquí hay suficiente nivel en Asturias para ir poco a poco. En eso sí que le doy toda la razón a Eugenio Prieto, hay que ir desde abajo. Eugenio Prieto quiere nada más que hablar de la cantera del Oviedo. Sí, porque lo de arriba. La cantera del Oviedo da poco. Y lo que da hay que saber sacarlo. Hay que estar tiempo, hay que potenciar y cuando defender al jugador de abajo. Pero como la cantera del Oviedo no funciona muy bien en las categorías, se habla de las categorías inferiores. Puede salirte alguno, como salió el otro día, mira, y se lo llevó. Se lo llevó Silloni, pero Silloni ya, después del Oviedo, ya anduvo dando vueltas por Pamplona, por un lado, por otro, hasta que acampó en Gijón, de 2022. Pero de esos podían salir. Pero si no es Silloni, pues son otros que jugaron a lo mejor en el Langreo, que los ves en el Langreo, que los ves en el Marino. El Marino es con Luis Gallego ahí, pues un equipo que tiene jugadores de esos de 21, tiene el Marino mejor que todos. Pues yo lo primero que anda buscando, Luis, esos jugadores, y esos jugadores hay para el Oviedo los hay en Asturias. Otra cosa y después cuando necesites un plato de 2 o 3 buenos, pues los traes y punto. Eso es lo que decía Eugenio Prieto. Yo con Eugenio Prieto no tengo absolutamente nada. Creo que fue un buen presidente, estando con tu padre, que fue mejor. Eso lo sabe él. Después llegaron la abundancia de perros y punto. Y hasta luego, Lola. Y él lo que llenan los jugadores, pero los jugadores ahí abajo, infinidad. No se te olvide que hay muchos, pero hay que ir a verlos, hay que tal, no ir solo a ver el juvenil del Oviedo, el juvenil de Sport, no, hay que ver el juvenil de todos los lados, de la Caridad o de Cansadías, donde sea uno. Hombre, jugadores, ahora hay que hacer una plantilla nueva, ¿no? Para el Oviedo. ¿Pero los que hay, con quién te quedas? ¿Con alguno? Pues mira, yo me quedaría con 2 de jugadores, a lo mejor del Marino del Banco, 2 o 3 que tiene el Avilés, y dándolos y apoyándolos. Un par de ellos que tiene el Caudal, que tiene buenos jugadores. ¿Y de la plantilla actual del Oviedo? ¿Qué? Pues de la plantilla actual del Oviedo, pues yo creo que el Oviedo tiene poco, creo. Me parece a mí que el Oviedo tiene poco, y además no es que tenga poco, es que el Oviedo... ¿Tú ya lo decías en agosto? Bueno, le faltaba... Yo lo que decía en agosto, que dije que iba a ser campeón, porque claro, yo no puedo desprestigiar también, porque el Oviedo tiene unos jugadores que jugaron en segunda división un montón, pero a esos jugadores que jugaron un montón les faltó la coordinación en el medio del campo.
un par de ellos que Básico. jugasen bien. Básico. Yo creo que siempre lo dije, yo hablaba de Jandro, creo que estos de ahora fueron a buscar a Jandro, para que no quiso venir, me parece. ¿El del Girona? Sí, No lo sé. pero sí, Jandro era un muy buen jugador. Cuando andaba en categorías inferiores en el Caudal, bueno, fue un jugador... Es de Mieres, ¿eh? Sí, sí. Fue un jugador buenísimo, trabajando muy bien, haciendo las cosas muy bien. Y después Gustavo me pita. Pero bueno, esto es saber. Yo, antes de decir esto, un portero, posible, un entrenador, para mí ya es ciudadano, que a lo mejor lo van a hacer así. Que esté todavía jugando, que esté en la liga, y para no perjudicarlo o tal, que puedan venir. Pero si no... Yo tengo esa Yo teoría. si no me lo jugaría. En Asturias hay entrenadores con experiencia en la categoría. ¿Cuántos hay? Está Quirós, Josu, Paco, Sier, el otro, la moto, la de mi madre. Hay montones, sin ir a buscar donde no hay eso. El Lo que hay más que buscar- conocimiento tiene es Quirós. Lleva Bueno, mucho claro, tiempo pues y lleva haciéndolo mucho- bien. Claro, Quirós, el Pulga, el Pulgui, y montones hay. Y de aquí, de noche a la mañana, hacen unas cosas raras. Bueno, vamos de ahí para su. Bueno, ahora tienes este niño, están dudando. Yo a lo mejor hubiese dicho, pues a lo mejor más méritos que en un principio hizo Iván. Iván Ane hizo un poco más, fue un tío que estuvo ahí de toda la vida del Oviedo y tal, punto. Pero bueno, hay que poner, yo no estoy a favor de que porque jugó en el Oviedo vaya a ser, o esos otros que dicen, como fue Niño del Oviedo va a estar. No, no, ¿vale? ¿Y Esteban? De Esteban ya hablé y no quiero hablar mucho más. ¿Ya hablaste? No es persona grata para mí, no. Ya, ¿Vale? hecho. Bueno, marcaos. ¿Y qué? Muy bien. ¿El Sporting? ¿Abelardo? ¿Eh? ¿Abelardo? Abelardo, bien, Dieron está en la dando un tecla. paso a... ¿eh? Dieron en la tecla. No, dieron en la tecla, bueno, tuvieron suerte. Entró En el momento que tenían. en un momento dado, pero yo, por ejemplo, con el Sporting, yo siempre tengo contra Manolo Murias. Creo que Manolo Murias era el mejor entrenador que había, con diferencia, ¿entiendes? Y estos, los jugadores vienen y se apoyan en los amiguetes y entran y punto, y para arriba. Es decir, el Abelardo lo está haciendo bien, más que nada porque no se pone nervioso. Y entonces está incluso sacando niños que son los que están revolviendo y de abajo, gente de abajo. No hay por qué traer de... Yo no entiendo lo del portero que lo estoy con 40 años o 39 que tiene, a lo Oviedo. No, digo, oye, como él salió, como cuando Esteban jugaba, que fui yo el que lo descubrí, Quirós el que largó para Eugenio Prieto, ficharlo, ese y la ley, tengo razón yo. Como por ejemplo, Guillermo era mejor portero que él, pero mucho mejor. Lo que pasa es que uno tuvo la suerte de subir para arriba y los otros no, ¿vale? Bueno, hay que dejarlo porque el tiempo es solo, Marquinos. Claro, Te genio. agradezco mucho que hubieses venido y además en representación del fútbol de esos chavales Bueno, hombre. de la juventud que ya lo que imperan en el fútbol, para que vayan más, a ver si van más, a ver. Los del Chirimiqui, como se llama eso, era lo que tenían, tenían que hablar con la gente para aglutinar, venga, vamos al Oviedo, pero el Oviedo no, lo hace todo fatal. Incluso mis amigos, a Sabino, a Cuqui Vances, a todos ellos, lo decía yo, hay que llenar Buenavista, gratis, a los equipos, todos de Asturias, para que vayan los papás y las mamás. Eso, había uno que lo decía, dejar a los niños que después vienen las mamás y los papás, y que vengan para allí, a entrar en Buenavista. Y verías tú, si se va poblando y se vería, si en vez de ir a hablar del Madrid y del Barcelona y del otro, verás como Oviedo más y más, y se arreglarían las cosas. ¿Vale? Hay que fomentar eso. Bien, bueno, muy bien, muchas gracias porque van a echarnos de aquí. Pero bueno, Muchas gracias a ti por la invitación. Vamos a traer para la semana que viene, igual voy a traer a Sánchez. Sánchez fue el seleccionador el segundo de Vicente Miera. Miguel Sánchez. Quiere venir a ver lo que me va a contar de los rollos. Bueno, el yerno y el entrenador de Pablo.
va a ser buen entrenador. Va a Sí. ser. Pablo Lago, sí, de Langreo. Ah, bueno, Pablo Lago, sí, bien. A ver aquí. Bueno, Bueno, muchas gracias. a vosotros. Gracias.